Buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos nuevamente a este programa de Angelitas en la Ciudad. En el capítulo pasado estuvimos viendo un poquitico de cómo se hacían las trampas para atraer nuestras abejitas, las abejas angelitas, a nuestros lugares cercanos, pues donde vemos sobre todo en épocas de vuelos nupciales, que decimos cuando hay mucha actividad en la colmena, o es que quiere decir muchas veces, o porque hay vuelos de, eso le llaman territorialidad, o porque va a haber una salida de una nueva reina a fundar un nuevo reino. Entonces hoy vamos a tratar un poquitico de cómo vamos a trabajar, cómo se podría hacer una colmena eficiente, un cajón eficiente para trabajar nuestras angelitas en nuestras casas, en nuestras terrazas, en nuestros balcones, que son fáciles de manejar. Los que tienen la dicha de tener un solar también es maravilloso porque pueden tener varias colonias. Entonces, bienvenidos. Estas cajas eficientes fueron diseñadas por brasileros. Hay varios personajes que están ahí dentro de ese cuento que más adelante en otro capítulo les contaremos, que descubrieron de cómo poder trabajar más eficientemente este tipo de abejitas, ¿cierto? Por ejemplo, esto es un diseño tipo brasilero de una colmena eficiente, donde está aquí básicamente el despiezado. ¿Qué es el despiezado? Donde muestra más o menos la medida de cada pieza, de cómo está constituida todo ese cajón que va a contener la colonia de abejas. Es lo que le llamamos la colmena, ¿cierto? Porque hay una confusión a veces, que ¿cuál es la colmena? ¿Cuál es el cajón? ¿Cuál es la colonia? La colonia básicamente son el grupo de abejas que se van a instalar ahí adentro. Y la colmena básicamente es la estructura física donde ellas se van a habitar. Entonces, están fabricadas. Lo primero que uno tiene que partir es de hacer unos pequeños marcos y la cajonera completa, ¿cierto? Básicamente el punto de referencia, va a ser unos marcos que son construidos a partir de maderas bastas, que no sean maderas muy duras para la construcción de nuestros cajones, pero que sean unas maderas resistentes, o al ser un tipo de inmunizado, pues externo. Sobre todo, por ejemplo, estos marquitos son de una madera que le llaman chingalé. El chingalé es una madera propia de aquí, de las selvas tropicales colombianas, donde normalmente crecen unas especies que son muy vastas, de crecimiento rápido y madera muy liviana. Son ideales para hacer este tipo de colmenas, sobre todo la parte de los cajones. Por externamente también podemos utilizar otro tipo de maderas, por ejemplo lo que es pino, lo que es ciprés, lo que es pino pátula. Por ejemplo, este es pino pátula, ¿cierto? Que bien tratado, él no tiene problema. También le encontramos como pino canadiense, que la venden así, pero es el pino pátula que uno puede conseguir tablas. Lo ideal es que sean de un grosor de 2 centímetros. Ya las medidas, como les digo, las vamos a compartir ahí para no ponernos a enredar mucho con medidas en este momento. Más o menos el grosor deben de ser de 2 centímetros y maderas que sean fáciles de trabajar. Las maderas duras no son muy aconsejables porque son maderas que, por el gran contenido de silicio que tienen, se ponen muy frías, se enfrían mucho, y lo que queremos es que sean maderas un poquitico más cálidas, ¿cierto? Que conserven más el calor. Entonces, lo que queremos es, por ejemplo, esta va a ser una de las paredes, esta es la pared posterior, por ejemplo, de la colmena, y los marcos irían dentro del cajón. Entonces, ¿qué queremos? Que estos 2 centímetros aislantes más otros 2 centímetros de lo que es cada marquito. Este marco es lo que me da la posibilidad, y esto es lo que me da la facilidad para yo poder separar crías, la parte de la cría de la parte de la alimentación. Y esa es la gran virtud de este tipo de colmenas, que vos no tenés que dañar toda una colonia ni maltratar todo el nido y todo el asunto, porque ese es uno de los errores más frecuentes, o bueno, de las limitantes más frecuentes en los cajones rústicos. Cajones rústicos simplemente es un cajón que no tiene nada por dentro, simplemente donde se metieron las abejas ahí y ellas empezaron a crecer, ¿cierto? De manera horizontal o vertical, como sea, pero muy desordenadamente, y lo que no permite una buena cosecha. Al momento de la cosecha, entonces se me revuelve cría con miel, con polen, y eso se vuelve un zaperoco. Vamos a partir de una medida mínima que es de 13 centímetros los marcos. ¿Por qué 13 centímetros? Es la parte por la medida exterior de los marcos. Interiormente serían más o menos unos 9 centímetros. ¿Por qué? Porque más o menos es el tamaño de las galletitas que veíamos la vez pasada, que son la forma de disposición, que eran galletitas horizontales, donde disponen los panales de abejas, los panales de las abejitas donde disponen sus crías, que les decía yo que ese es el corazón de la colonia de las abejas, ¿cierto? Entonces, uno primero que todo parte de la construcción de estos marcos, que básicamente ¿qué es? Esto es madera, tipo madera liviana, que se llama chingalé, ¿cierto? El chingalé es una madera fácil de cortar, fácil de trabajar, muy liviana, y que dice, miren que por ejemplo, al momento del corte es muy fácil de manejar. Normalmente esta se maneja con una sierra pequeña, entonces una sierra, normalmente esta sierra con la que cortamos tubo y todo el asunto,
mango de sierra que le llaman algunas personas. Entonces, previamente, las piezas aquí que estamos midiendo para estos marcos son de 11 centímetros. Porque aparte del grosor, miren cómo están dispuestas, ¿cierto? Como una especie de L, dos L's que se juntan. Entonces, aquí hay una L, ¿cierto? Y aquí otra L que se junta. Entonces, las vamos a cortar de 11 centímetros para, junto con esta me van a sumar los 13 centímetros, o sea que son 11 centímetros de una pieza más 2 centímetros de la otra, con la que se va a ensamblar, con la que se ensambla pues básicamente. Entonces se cortan las piezas lo más rectas posible, porque con herramienta manual también pueden utilizar herramienta eléctrica, lo que es una caladora eléctrica, ¿cierto? O la con sierra de corte fino. A mí porque me roban la herramienta pues, básicamente, pero entonces me tocó volver a la época de las manualidades. Se aceptan donaciones también de herramienta eléctrica, no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente las piezas cortadas así, si quieren las pueden pulir un poquitico con un tronquito, una lija. Si ven que los bordes están muy desuniformes, con una lijita. Estos son puros truquitos de carpinteros, pues de amigos carpinteros que nos han enseñado mucho. Entonces va a separar un poquitico por acá la herramienta que nos estamos utilizando para no irnos a accidentar. Listo. Entonces básicamente, ¿cómo la armamos? Los marcos que son, vamos a armar primero una L. Entonces antes de eso, previamente coloco los clavos, vuelvo y repito, pulgada y media por 16, ¿cierto? Los vamos a colocar previamente que queden más o menos en la mitad, ¿cierto? Previendo que me entren en la mitad de la próxima, del canto de esta otra pieza. Entonces primero, para evitarme problemas, entonces cada perro tiene la forma de rascar las pulgas, ¿cierto? Uno coloca previamente unos clavitos acá para que le rinda más, ¿cierto? En los bordes. Miren que no es muy complicado, es madera muy fácil de trabajar. Vuelvo y le repito, esto puede ser chingale o otra madera basta, ¿cierto? Puede ser hasta, en algunos casos hasta balso puede ser. Lo que pasa es que no es fácil, no sé qué tan fácil sea conseguir balso en el mercado, ¿cierto? O si no, pino también, pero la idea es que cortar esta madera. Entonces, básicamente, ¿qué altura tiene esto? La altura tiene, del ancho pues, de estas piezas son más o menos 5 centímetros. 2 de ancho de la madera, y la altura son, lo que les decía, 5 centímetros por 11 centímetros de largo. Listo. Entonces vamos a montar como dos L's. Miren, una L por acá y la otra L por el otro lado, por la L de lado. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Cuadramos. Si la colocan inadecuadamente, a ver qué pasó aquí, un momentico. Aquí va, listo. Que no les vaya a quedar un rectángulo, porque ahí sí nos jodimos, ¿cierto? Porque este es el punto de partida pues, de toda nuestra estructura. Básicamente es como el corazón. Si la parte de la cría que les decía yo es el corazón de la colmena, este es el corazón de todo el cajón, los marquitos. También les dicen alzas. Las alcitas, pues les decimos alcitas por lo pequeñitas que son, ¿cierto? Aquí tenemos, ya empezamos a clavar el ensamblaje final. Que no me vayan a demandar los meliponicultores celosos, porque les estoy enseñando muchos trucos del oficio. Y aquí acuérdense, clavitos de 1,5 pulgada por 16. Le llaman listo, ahí lo tenemos. Todo esto los marcos que van a ir dentro del cajón. De aquí previamente ya hemos hecho otros están. Normalmente para esta estructura más o menos nos pueden caber unos 5 cajoncitos. Entonces no vale la pena que nos quedemos mucho en este cuento, porque para ganar tiempo vamos a hacer, simplemente les voy a mostrar otra parte de lo que es el cajón. El cajón que debe tener también, normalmente para que no se me caigan las crías, ¿cierto? Yo tengo que colocar una especie de mallita, enmallado ¿con qué? Con nylon. Porque si voy a colocar cría, si voy a colocar la otra miel o las despensas de miel
hasta por si, pues, que también les tenía que contar, que tiene que ser un mundo muy aseado para no derramar mucha miel, para no traer muchos fórides, porque usted, un momento que abre una colmena, van apareciendo las fórides. Esas moscas fórides son muy parecidas a las que aparecen en las tumbas a veces, cuando recién enterrada una persona, pues en las tumbas, ahora tiempos, yo creo que todavía, pues ya como creman mucha gente, ¿cierto? Pero entonces normalmente aparecen un montón de mosquitas que son como, no la drosófila, pues que la de la fruta, no, otra que aparece por ahí, que esa está buscando es meterse en las colmenas y parasitar. Entonces básicamente, ¿qué voy a hacer acá? Distribuyo equitativamente. Mire, por ejemplo, aquí en un plano, permítame un momento que les muestro, lo que aquí debe estar. Aquí está la medida de la distancia que tiene que ir más o menos, ¿cierto? Pero esta es para otro tipo de colmenas, que es de pronto una más grandecita, que es una para Melipona de Burnea, que es un poco más grande que la que tenemos acá. Entonces, esto es lo que vamos a hacer como esta especie de entramado, de enmallado. ¿Para qué? Para soportar ahí las despensas de alimento, o también la cría, pues lo que son los pedazos de panales donde tienen ellos la cría, que son las galletitas que les decíamos que veíamos la vez pasada y que las vamos a seguir viendo. Más o menos las galletitas son como más o menos de este tamaño, ¿cierto? Pero aquí no las vamos a ver porque todavía no vamos a hacer ningún trasiego ni nada, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ¿qué hacemos? La idea es que no se les vaya a salir los clavitos del todo, ¿cierto? Porque estos señores nos van a servir como templadores para colocarles en nylon. Bien templadito, ¿para qué? Porque este va a ser el soporte de las estructuras que vaya a colocar acá. De las estructuras, puede ser o miel o polen. Cortar un poco, den un poquitico de ventaja para que les quede fácil de amarrar después. Entonces por debajo de la reja, yo voy a cortar. Bueno, se pueden ayudar a veces como puede ser de una pinza o para que temple más fácil, porque el nylon es muy duro de templar. Pero a mí me dicen el joven manos de pinza o joven manos de tijera. No, joven, sobre todo joven. Pero entonces, ya se coloca acá. Listo. ¿Con qué fin? Bueno, ahí queda un poquitico choroto pues, pero ahí me perdonan los aprechos. Corto el exceso pues de nylon, ¿cierto? Tampoco lo vayan a cortar muy cortico porque de pronto después se les va por ahí el cuento. ¿Y qué hago ya? Voy a doblar. Bueno, otra parte fundamental en este asunto, que son unas estructuras que tenemos que hacer. Le mencionaba este material que es como de las pastas de las fotocopias, ¿cierto? No para la fotocopia, es como un plástico, como un polietileno, ¿no? Entonces hay que hacer un material, esto de pronto dentro de un momentico lo vamos a mirar. Para la parte donde están las crías vamos a hacerle un círculo en la mitad. ¿Cuál es la medida de esto? Son los mismos 13 centímetros que tiene el marco, 13 centímetros. Y 13 centímetros son de 13 centímetros, y la parte central, sobre todo donde va a ir la cría, que es el primer marco, el marco inferior. El marco inferior, en los dos marcos inferiores es donde va a ir la parte de la cría, ¿cierto? De ahí para arriba es donde nos la empezamos a jugar. ¿Con qué? Nos la empezamos a jugar con otros materiales, pues ya pero la idea es que entre material y material, entre una estructura y otra, sobre todo en la de la cría, va esta parte redonda. ¿Para qué? Para que ellas puedan disponer sus galletitas, toda la parte, todas sus crías, pues lo que es en toda esa estructura la pueden colocar aquí en la parte central. ¿Por qué doble? La idea es que ustedes vieron la vez pasada la dificultad que nos da abrir el cajón, vuelvo y les repito. Entonces por el lado liso se colocan así cariando el lado liso las dos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que al momento que yo vaya a despegar un marco del otro, cuando tenga que hacer algún tipo de labor dentro de la colmena, yo pueda despegarla fácilmente. Porque si no, esto va a ser un gallo, porque muchas veces se daña la madera tratando de no despegar los cajones. Porque esto, ¿se acuerdan que es como una especie de cemento? El propóleo, que es ese cerumen también que se va acumulando ahí, con las que ellas van calafateando todo eso por dentro, eso se vuelve prácticamente como un cemento, ¿cierto? Después la pega loca es una bobada pues al lado de ese material, ¿cierto? Entonces se quedaría como un material aquí. Entonces, ¿qué cogería uno acá? Ahí empezaría uno a colocar básicamente las estructuras de cría. Ahorita miramos cómo irían dentro de ese asunto. Hay otras que son como las estructuras de acceso. Bueno, yo les voy a mostrar una aquí a grosso modo, pero esta es para Melipona de Burnea, que es un cajón más grande, ¿cierto? Por ejemplo, esta por ejemplo se va a hacer lo mismo en estas, ¿cierto? Para esta estructura. Básicamente, ¿qué queremos? Que el grosor. ¿Para qué tenemos que hacer otras de ese estilo? Entonces, tenemos dos estilos. Una con estos rotos que es para cría, ¿cierto? Y otras para que permitan el movimiento entre una alza y otra, entre un marco y otro, ¿cierto?
digamos que ya pusimos esta acá, que estas son de cría, ¿cierto? Entonces, si ya queremos que ellas accedan, porque ellas van a buscar dónde seguir guardando su material, porque uno normalmente cuando hace un trasiego, o sea que cuando las pasamos de la botella que les decía, ¿cierto? Por eso es tan importante que vayan verticales, ¿cierto? Porque si las coloco horizontales va a ser un gallo, básicamente, sacarlas, porque de pronto van a crecer un poquitico más así, las estructuras de las crías. Entonces, la idea cuando es horizontal me permite que más o menos, miren esto que, la maravilla de esto es que me permite que más o menos uno las pueda ubicar centralmente, así las coloca, si colocar pelada la parte de la cría, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguida, básicamente, uno acá vamos a medir de esa parte central, uno puede hacer con los mismos marcos, ¿cierto? Que les sirvan de referencia, marcar áreas de acceso. Más o menos como la altura para ir de ¿qué? 1 centímetro más o menos. 1 centímetro o centímetro y medio, ¿cierto? Y enseguida las vamos a cortar. ¿Para qué? Para que si yo dejo esto así, cerrando, entonces ya no van a poder acceder al resto de la colmena, al resto de las alzas. Entonces se van a embalar el momento que vayan a hacer algún tipo de trabajo cuando vayan a colocar su miel. Entonces normalmente, como les mostraba acá, eso más o menos para ahí puede ser 1 centímetro, centímetro y medio. 1,5 más o menos, 1,5. Entonces, ¿qué hago? Los que son bien pulidos lo pueden hacer así con todos los juguetes, como dirían por ahí. Y aquí. Para que ellas se puedan mover libremente. Estamos hablando para Angelita, pues para la pequeña, para Tetragonis angustula, ¿cierto? 1,5 por todos lados, ¿cierto? Listo. Y vamos a cortar como una especie de triángulo, ¿cierto? Aquí 1,5. Básicamente. Uno acá. 1,5 por todos lados. Bueno, esto es como parte de la manualidad, es que hay que hacer también con este. Aquí toca motricidad fina y de todo. Es lo rico también de este trabajo, que uno puede hacer muchas cosas a la vez. Desde motricidad fina, carpintería, aquí aprende uno de todo. Las abejas son grandes maestras, pues, y también grandes maestros los que nos han enseñado de abejas también. A mí, pues. Y 1,5. Y simplemente vamos a romper. Es decir, vamos a hacer ese corte con un bisturí, puede ser de los X-Acto, un bisturí normal o una navaja bien afiladita. Vamos a hacer esos cortecitos de los triangulitos que están en esos vértices. Vuelvo y lo repito, es para el acceso a las recámaras de alimentación. Listo. Entonces se carean por la parte lisa, tiene una parte corrugada y la parte lisa se colocan. Bueno, aquí sería la parte de cría, ¿cierto? Normalmente cría, a todos, básicamente a la gran mayoría de ellos hay que hacerles el asuntico. Por ejemplo, si aquí va a resultar la cría, que sería la parte inferior, aquí varía otro marco que pronto le colocaría una estructura acá, ¿cierto? Otra estructura como la que acabamos de hacer aquí, esto, es en nylon templado. Podemos seguirle colocando, entre estas dos va ¿cierto? Acuérdense, la parte lisa siempre, la parte lisa. Y aquí iría bueno, ya como vamos a acceder a la parte de la comida, que esta es la virtud, vuelvo y le repito, es la virtud de este tipo de colmenas, que en esta ya aquí me daría el acceso. Aquí tendría que seguir colocando más de estos mismos, ¿cierto? Otro par, ¿cierto? Con los huequitos y todo, ¿cierto? Digamos que este es un parcito, supongamos que este es el parcito. Seguirlos colocando aquí arriba con los huequitos a los lados para que puedan acceder, porque si no, no hacemos nada, no las dejamos trabajar ni moverse libremente por la colonia. Ellas básicamente, entonces vamos a separar la alimentación en los marcos superiores, ¿cierto? Lo que es polen y miel, la vamos a colocar en las partes superiores y eso es lo que nos va a permitir estas colmenas. Entonces vamos a cambiar ya de plano, vamos a montarnos en el asunto de montar ya el cajón. Más o menos los laterales son los que hay que darles una especie como de pestaña, una parte, un sobrante abajo, para ir de 2 centímetros, que nos permite que esté separado como del piso, la tabla del piso de la colmena, de nuestro cajón, ¿cierto? Básicamente estas miden 33 centímetros. Puede ser 32, 33 centímetros, no hay problema con ese asunto, pero depende pues, del tipo de abejas que vamos a trabajar, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, 33 centímetros serían las dos tapas laterales, o sea, la de los lados, ¿cierto? ¿Por cuánto de ancho? Por 15 centímetros de ancho, ¿cierto? O sea, 33
por 15. Esta es la parte posterior, la tapa posterior. La tapa posterior, ¿cuánto nos va a medir? Nos va a medir 29 centímetros por 13 de ancho, ¿cierto? Y esta es la tapa delantera, esta es la que va a hallar el huequito donde va a entrar, donde se va a colocar la piquera, donde va a entrar, por donde van a entrar las abejas. Esta tapita, ¿cuánto tiene? Tiene de longitud 31 centímetros por el ancho de más o menos 16,5, ¿cierto? Básicamente 16 a 16,5 está bien la medida. ¿Cuál es el determinante? El determinante va a ser los cajones. Los cajones que tenemos acá, pues las cajoneritas son las salsitas, vuelvo y le repito, son 13 centímetros. Cada piecita, ojo, que es importante, mide 11 centímetros, más 2 del grosor del material con que se va a unir un pedazo con el otro. Pues una pieza con la otra son 13 centímetros, sumarían en total. Listo. Entonces vámonos con este asunto. Entonces, el determinante es el cajón. Si es una para eburnea, que les decía que, por ejemplo, las melipona eburnea, o que aquí les decimos la boquesapo, o otras meliponas más grandes, que les dicen las meliponas mayores, serían marcos más grandes. Obviamente porque son más grandes sus colonias, son más grandes también sus crías y todo el asunto. Bueno, entonces vámonos de una con esto. De entrada, ¿qué coloco? Vamos a colocar la tapa a los laterales. Todos vamos a determinarnos por la parte superior. Todos tienen que quedar al nivel. En la parte superior van a quedar todos a nivel, ¿cierto? Y la tapa posterior la vamos a pegar a los laterales. Vamos a empezar por un solo lado. Listo. Asegúrense de que quede bien organizadito, ¿cierto? De que no vayan a tener problemas ahí. Entonces vamos a pegarlas con los clavos simplemente. Si quieren, aquí mucha gente aprovecha para echarle un poquitico de colbón de madera, carpincol, algún material de esos así, que me sirva para pegarla bien, ¿cierto? Yo puedo arrancar por las puntas para que se me facilite el trabajo, ¿cierto? Sobre todo que este quede a ras con la otra tabla de acá, listo. Y este borde también quede a ras. Esto es pura carpintería realmente, este trabajo. Bueno, ya colocamos tapa posterior, ¿cierto? Laterales, están uniendo los laterales. La parte más feita la pueden colocar hacia adentro, que ellas no son ellas son muy descomplicadas. Entonces, para que sea más bonita, para poder chicanear con los vecinos, que como tenga una colmena bonita. Si quieren la pueden lijar, organizarla bien. Listo. Entonces queda, lo que les decía, va a quedar esta parte. Esta va a ser la tapa inferior de nuestra colmena, ¿cierto? Le meto. No se preocupen que aquí hay que forzar un poquitico, no se preocupen si hay que forzar. Listo. Esta va a quedar a ras. No va a quedar a ras, perdón, a ras pero la tabla posterior, ¿cierto? Que es un poco más corta que las dos laterales, más o menos como 2 centímetros más corta. Perdón. Aprovecho para quitarle este cosita de acá. Entonces tenemos más o menos unos 2 centímetros, ¿cierto? Porque estas van a ser las patas de la colmena, ¿cierto? Para que haya cierto aislamiento y que haya una aireación que me permita que si cuando hay exceso de humedad en la colmena se me haga más fácil la aireación, por decirlo así. Queda ras, pero de la tapa posterior. Las laterales serían como las patas ya de la colmenita. ¿Listo? Esta es una manera, pues yo sé que hay más maneras de hacerlo, pero por ahora nos vamos a ir por ese lado. Listo. Subimos 2 centímetros acá y aquí vamos a clavar. Listo. Queda más o menos así. Miren la diferencia que hay acá de subida, ¿cierto? Del espacio ahí. Ojalá que si quedan en espacio así entre las abejas también lo van a tapar. Pues si le coloco un taquito, un pedacito de maderita para que no quede ningún espacio, sería como lo ideal, ¿cierto? Para evitar ahí como problemitas. Listo. Aquí hay otra parte que hay que colocar, una parte interesante. Bueno, esta sería la tapa posterior de la colmena. Bien así. Ella tiene que entrar precisa, ¿cierto? ¿Qué le hace que entre un poquitico forzada? Esta es la tapa posterior. Entonces miren, aquí me tienen que caer los marquitos. Si no me caen los marquitos, pues que me embalé. Miren acá. Están los marquitos. Mírenlo acá. Les muestro. Y cada marquito, como les decía, en la parte de abajo irían los de cría, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar un par de taconcitos así. Un par de taconcitos
de una maderita más pequeña, más o menos de 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Sí, más o menos. ¿Para qué? Para que las pobres abejitas, las abejitas no, pobres no, las abejitas se puedan mover. Entonces le voy a colocar unos taquitos abajo para que se puedan mover tranquilamente, porque más o menos a esta altura iría el huequito de la piquera. Por ahí van a entrar las abejitas angelitas. Los separadores de cría serían así redondos, para la parte de la cría, ¿cierto? Que serían los inferiores, son los que se colocan de primero, las 2 primeras alcitas. Y aquí los otros marcos que vamos a colocar ya irían todos con este material. Yo les coloco lo que les decía, el nylon de la primera parte, porque aquí vamos a colocar material, ¿cierto? Vamos a colocarlos así, ¿cierto? Después iría, como viene ahí colocamos cría, ¿cierto? Algunas personas también acostumbran a le colocan una primera de estas. No, claro que no es necesario. Hay que colocarlo de la cría y colocarle entre las dos este doble, perdón, me equivoqué. Iría acá. Aquí también vendría nylon, otro tejido, otra parte de nylon puede ser, ¿cierto? La podemos colocar porque ya van a llenar esto con la parte, uno al momento del trasiego coloca la parte de cría acá, ¿cierto? Sobre este nylon, perdón, ese nylon. Y a veces cuando es muy grande, cuando es una colonia grande, se coloca, va a necesitar un segundo piso, entonces no se le coloca separado, sino que se le coloca ya nylon en la parte de arriba, en algunos casos. Y estos también llevarían nylon, siempre por separadores, siempre que lleve estos separadorcitos, sobre todo en la parte ya de alimentación, que lleve los separadores. Otra vez los separadores se repetirían aquí en esta parte, sí o no tan, separar un marco de otro, para el momento de que cuando yo esté cosechando eso no se me pegue tan fuertemente que no me deje despegar el cajón, cada marco. Entonces, en esta parte de arriba ya iría la parte de la alimentación. Mire que aquí cambió el tipo de membrana que colocamos, de membrana de separación, ¿cierto? Digámosle membrana por decirlo así. Básicamente estas cosas se colocan aquí. Entonces la idea es que por estos huequitos ellas puedan transitar, y si ven que no lo necesitan este espacio para almacenar comida, ellas lo tapan, lo sellan. Entonces uno lo que aprovecha también es colocar una tapita separadora. Digamos, bueno, que nada más me llenaron hasta aquí, entonces ¿para qué las voy a poner? Porque la idea es aquí que preserven mucho el asunto que preserven ahí el calor. La idea es que aquí nos faltaba un marco más, ese nos falta por construirlo, y ya aquí nos quedaría como con 5 compartimentos, con 5 marcos para cría. Pero normalmente ellas arrancan así, normalmente llegan hasta la cuarta, pero cuando una colonia ya es suficientemente fuerte, normalmente un verano donde hay mucha abundancia de alimentación, ellas pueden llegar hasta la quinta parte, y es lo que uno va aprovechando. Simplemente cuando uno va a aprovechar, saca, despega, y normalmente puede despegar porque tiene este asuntico también interesante, que esta membrana de separación. Entonces nos permite ya sacar aquí lo que es miel y polen, los podemos sacar y procesarlo sin mucho riesgo para el resto de la colonia. Lo ideal es que cuando uno vaya a hacer un trasiego, el trasiego o cualquier aprovechamiento o cualquier movimiento entre la colonia, que la vamos a tapar días calurosos. A veces, por ejemplo, para que no se me entren hormigas ni nada que me queden en algunos espacios cuando la madera no está finamente cortada, pues así con regla, o cuando no está bien secada, porque la madera cuando no está seca se da un poquitico. Entonces lo que se hace es que uno le coloca cinta de enmascarar alrededor para que no se me entren las hormigas. Esa es como la parte. Listo. Ya, entonces vamos a avanzar en la parte de la tapa. No pone tanto problema. Listo. Así. La tapa no quedaría así. Para poderle colocar la tapa. Básicamente esta quedaría como la tapa. Listo. Entonces, perdón, esta es la parte, ¿se acuerdan de la tapa delantera, cierto? Que habíamos dicho, esta fue la que nos manejó toda la parte de la estructura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Más o menos tener en cuenta que el grosor de esa madera es de 1,5 centímetros, 2 centímetros, ¿cierto? Entonces, más o menos a los 2 centímetros yo voy a hacer en la parte central. Aquí perforamos. Y aquí ya esa es la entrada a la colmena. Listo. Aquí simplemente hay gente que acostumbra, por ejemplo, que cuando tienen las colonias por ahí cogen la churumbelita, que es ese tubito de cera que veíamos, de cera, perdón.
y se lo colocan acá para que ellos se adapten a entrar. Ya para la parte final simplemente colocamos 2 tornillos de ensambles o 2 clavos o 2 grampas con un alambre, ¿cierto? Es una manera de guindarlo, ¿cierto? Y hay otros guindaderitos que se pueden colocar, se pueden conseguir a nivel comercial, ¿cierto? Pero esta es como la más sencilla también. Alambre dulce, 2 tornillos de ensamble o 2 clavos y se coloca y un clavo de acero en el sitio donde tú crees, donde le dé sombra, pues donde no le dé una luz todo el tiempo directa. Cuando no se puede, se coloca en el sitio pues, que más indicado. O si se va a colocar la intemperie, como les decía, colocar sobre madera inmunizada, a más o menos a una altura por ahí de 1,5 metros, y teniendo en cuenta también lo que vas a clavar es de inmunizado en el piso, y con un techito de plástico cuando sea la intemperie. Pero cuando es, por ejemplo, en un patio, en una parte así en un balcón, uno simplemente, básicamente, se coloca un clavo en una pared. Y aquí la tenemos. Listo. Y ahí lo tenemos. Angelitas en la Ciudad hace parte del ciclo formativo de la Universidad Popular Ambiental, Medellín, Colombia, 2020.
Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es una colonia, pues una colmena eficiente. Realmente los primeros que le trabajaron al tema de las colmenas eficientes y mucho de este tema de la meliponicultura, que así se le llama el arte de la cría de abejas sin aguijón, eh, fueron los brasileros. Ellos son pioneros en el asunto, en apicultura a nivel mundial y también en meliponicultura. Hay unos grandes clásicos, grandes maestros de la zona que nos dan cátedra sobre el asunto. Este era básicamente, no sabemos qué nos vamos a encontrar porque es una sorpresa que hay adentro, pues porque la piquera está muy pequeña, ¿cierto? Entonces muestra que pronto puede estar muy débil la colonia, como hablábamos, ¿cierto? Pero lo interesante es que está transparente. Transparente nos quiere decir, no hay mucha, por ejemplo, propóleo por el borde, o sea que no puede que no hayan problemas de hormigas. Aquí, por ejemplo, esta es la parte de la parte del cajón. Digamos, la idea es no moverlo mucho para que no haya mucho problema de ahogar crías porque se pueden ahogar en el alimento. Entonces, suave, muy suave tratarlas y como les digo, que sea un día caluroso. Días fríos, para nada aconsejable trabajar con abejas angelitas en días fríos. Aquí nos podemos encontrar con cucarachas, lagartijas, advertencia, ¿cierto? Para que los que sufran de esos problemitas no se vayan a asustar mucho. Entonces, esta es la tapa. Básicamente es una tapa gruesa con un marco de tablilla. Normalmente las maderas más utilizadas son de pino, ¿cierto? A veces de pino pátula, pino ciprés, y tenemos por ejemplo o el guayacán, o guayacán también. La idea es que no sean maderas muy duras, porque las maderas más duras son más frías y son más difíciles de trabajar en algunos casos. Esto que estamos viendo aquí es una especie como de protector, que se tiene esta celda aquí simplemente para que sirvan de camino, pero el protector que va sobre ella es este, ¿cierto? La idea es que este se coloca en cierta parte de la colmena es para que coloquen aquí, como se acuerdan que la galletica donde van las crías es más o menos de este tamaño. Entonces esas colmenas tienen un tipo de especificación distinto a lo que es a las abejas angelitas, a las sin aguijón que son más grandes. Estos que vamos a ver en este momento, tiene como una contratapa, ¿cierto? Esta es la tapa trasera, ¿cierto? Del cajón, ¿cierto? Vamos a ver, pegarle con una medida desarmada, ¿cierto? Y aquí que tenemos, cuidado, le cae un mango encima, señor camarógrafo, ¿cierto? Aquí tenemos que, estos son unos marcos de madera, también maderas bastas, gruesos, miren el grosor más o menos que tienen, miren mi comparación, la escala con mi dedo, ¿cierto? 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 Estos son grosor, entonces más o menos, y que están forrados con, puede ser con clavitos, se le coloca unos marquitos, miren la amplitud más o menos, ¿cierto? Hay 2 centímetros, 2 centímetros más o menos, y el ancho de esto que después les doy las especificaciones a los que estén interesados más para profundizar en el asunto. Tiene otra tapita que esta debería ir en la parte de arriba, pero como esta colonia estaba como débil en cierto momento, se bajó, esto no lo habían ocupado todavía, entonces, ¿qué se hizo? Se bajó la tapa para que, como les decía, uno de los grandes patrimonios también de ellas es el calor, mantener el calor de la colonia, entonces para evitar pérdidas de calor por exceso de espacio. Ya cuando las colonias van creciendo, uno se les va cambiando. Aquí encontramos que pueden haber problemas porque esta es una colonia que está muy descuidada hace tiempo. Perdón. Podemos encontrar algunas cositas interesantes. Miren, por ejemplo aquí hay cucarachitas. Eso sí no me gusta para nada. Pero mire que tienen cerrado todo de ahí, ¿eh? Todo lo sellaron. Todo está sellado como con unas cucarachitas para que no entre ningún bichito ni nada ahí. Miren por ejemplo acá. ¿Qué tenemos? Otra vez vuelve y juega. Mira, allá en el fondo se pueden ver. Aquí se murió esta muchacha. Perdón que estoy pequeña con esta señorita. Era una cucaracha para que no crean que es una abeja, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos que ellas tienen sellada con propóleo. Si pueden profundizar un poquitico más en el enfoque. Listo, aquí tenemos los marcos. Entonces la parte de abajo, miren que ahí está tapada con. Eso es como una especie de acetato, ¿cierto? O un plástico. De esos que sirven como para forrar las fotocopias en la fotocopiadora. Mírenlo acá. Esta, por ejemplo, ya es la despensa de alimento, para mostrarles esa diferencia, que está que se nos viene el agua encima también, pero está calientico todavía al día. Esto, por ejemplo, son las cisternas con miel, las despensas de miel, miren, todo esto es miel. Miren. Aquí está privilegiando toda la miel que tienen aquí almacenada, todo esto es miel. Miren, todo eso es miel. Aquí que vamos a encontrar, lo mismo que encontramos en el cajón, simplemente el involucro que está forrando esto. Entonces, lo interesante de estas cajones, ¿qué es? Que nosotros podemos separar. Cuando al momento de cosechar material, ¿cierto? Que vamos a cosechar la miel, entonces ¿qué vamos a hacer? Uno puede desprender, perdón, no, tratar de no hacer mucho daño. Miren allá, ese merece un plano. Aquí por ejemplo tiene una cría de reina al borde, mirenla acá. Aquí están tratando de criar
Cuando son más gruesas las... Mira la reina de paso, mira la reina, esta es la reina. Mira, ahí se metió. Mírenla ya. Esa es la gordita. ¿Sí la vieron? ¿Sí logra enfocar? Mírala ahí. Ahí se metió la gordita, está por acá. Y se nos vino el agua encima. Vamos a tapar inmediatamente. Para evitar problemas. Listo. Mírala, mírala. ¿Queda bien? Cierro. Sí. Perdón. Listo. Y nos puso el agua. Con estos muchachos de uno. Listo. Y volvemos a tapar. Básicamente era para mostrarles esa parte. Bueno. Es todo por el momento. Entonces los invito a que sigamos en este proceso y ya les tendremos nuevas noticias sobre este asunto. ¡Qué puta! Rocha, guarde la cámara, hermano, que nos vino el agua encima. Listo. ¡Ah, qué belleza, Rocha! La gente por allá de la ceja. Sí. Una verdad que trabajé un proyecto hace como 2 años. Ahí me están llamando. Bueno, yo ahí tengo impermeable. Eso para que no se puede conseguir impermeable. Chaqueta, me mejor en plástico, me pongo a lo médico A colombiano. lo trampa. A lo trampa. Es cierto. Muy entrampado. Listo, hermano. Listo, Rocha, listo.